Mi nombre es Marta Gutiérrez Miranda, soy doctora en diseño en la línea Nuevas Tecnologías y actualmente estoy en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro como líder del cuerpo académico Perspectivas Transversales de las Artes. Pues este libro, que tiene como título Perspectivas Transversales para el Análisis de las Artes, es un primer, yo no le diría ejercicio, sino un primer esfuerzo muy grande del cuerpo académico por establecer un nuevo lineamiento en virtud de analizar a las artes desde diferentes ángulos. Y la idea de este libro era poner sobre la mesa o poner bajo relieve o sobre relieve más bien las intencionalidades que va teniendo el arte, especialmente en el contexto del siglo XXI. Plantear una perspectiva donde el arte y desde el arte y para el arte puede enfocarse en la investigación, el análisis, la crítica y la propuesta creativa hacia un eje transversal, en donde el arte puede ser aquella disciplina que lo atraviesa todo. Bueno, este proyecto de entrada surge desde nuestra universidad, la doctora Luz del Carmen Magaña Villaseñor, y desde la Autónoma de Nuevo León, la maestra Celeste Flores. Ellas ya traían trabajo conjunto y Lucy nos hace la introducción del cuerpo académico de la maestra Celeste, y por iniciativa de ellas dos, pues empezamos a tener contacto el doctor Eduardo Oliva Abarca, que es el líder del cuerpo académico Arte y Visualidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, en mi caso yo, desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Empezamos a entablar un diálogo, empezamos a ver que teníamos esa misma inquietud de empezar a analizar las artes, el diseño y la tecnología bajo otras perspectivas, y que queríamos compartir a lo mejor ese punto de vista. Entonces este libro recoge un poco análisis, sobre todo crítico, reflexivo, sobre si cabe la posibilidad de hablar de ejes en donde esa transversalidad la ejerza el arte como disciplina que atraviesa a todas las demás disciplinas. Entonces el capítulo 1, que se llama Perspectivas y Estudios Transversales de las Artes, que lo escribió el doctor Juan Granados Valdés, sitúa esta perspectiva, es decir, se puede hablar en realidad de una perspectiva transversal, y desde esa perspectiva transversal, ¿qué pasa con las artes el día de hoy? El segundo capítulo, que se titula Transversalidad, una nueva perspectiva de análisis del Orbis Sensualum Pictus, es un ensayo, es un análisis crítico que escribe la doctora María de los Ángeles Aguilar San Román. Sitúa esta obra de Comenio bajo un esquema en donde para su tiempo y para su espacio era muy complicado hablar de una transversalidad, pero que al traerlo al contexto del siglo XXI se puede hablar que la imagen didáctica tiene mucho más impacto y mucho más poder en la enseñanza en general. El tercer capítulo, que se titula Hacia un análisis transversal de la imagen en el contexto de la cultura digital, pues me toca plantearlo a mí. Yo he tratado de analizar la fenomenología de la tecnología, y especialmente de la tecnología que implica los procesos visuales, la visualidad extendida hacia entornos de aprendizaje, de socialización, de cultura en general digital. Y entonces este capítulo sitúa a la imagen como centro de todos los procesos comunicativos y de cómo hoy día somos capaces, cualquiera de nosotros, de producir una imagen y de cambiar radicalmente incluso un concepto o la puesta en común de los conceptos que forman la cultura. El cuarto capítulo, titulado Ex votos, retablitos, una aproximación transversal al arte terapéutico de dar las gracias, es un capítulo muy rico que escribe el doctor Sergio Rivera Guerrero, especialista en iconología, en iconografía. Él retoma esta tradición de los retablos que se llevan a las iglesias, que se llevan a los espacios específicamente católicos, que en un acto desesperado de solicitar un milagro, pues ese milagro pareciera que se es concedido, y plasma esa devoción que tiene hacia los santos a través de la imagen. Entonces, plantea esta estructura semiótica, semántica, iconográfica, iconológica, para ser analizada desde una postura que atraviesa muchos elementos, empezando con lo religioso o el concepto de lo religioso hasta llegar con el concepto puro del significado o de los significados, de los signos y de los símbolos. El capítulo 5, escrito por la doctora Luz del Carmen Magaña Villaseñor, se titula Redes transversales entre los encuentros de performance en México y habla sobre el Perforred MX,
que es un trabajo bien interesante sobre el performance en México. Creo que Lucy y el grupo de profesores que forman esta red han hecho un trabajo bien exhaustivo y bien fuerte para llevar el performance a las universidades y acercar a los alumnos y a la sociedad a esta manifestación artística, que aún no siendo nueva, sí ha tenido o ha cobrado otros tintes, justamente gracias al trabajo en red, justamente gracias a las posibilidades que otorga Internet, las redes sociales para difundir esto, y que finalmente han establecido una red mexicana con estilos, con significados, que atraviesa el clásico performance para dinamizarlo de otra manera y proponer otras perspectivas para analizar y plantear las o los performances el día de hoy. El capítulo sexto, titulado Al pie de la letra, perspectiva de acercamiento transversal al estudio de la tipografía y los objetos tipográficos, es una investigación que se extiende desde la tesis del maestro José Antonio Tostado Reyes, y bueno, su capítulo se vincula con esta visión que se tiene de la tipografía, en donde la letra cobra el sentido desde el punto de vista de forma y de fondo. Es decir, a la letra se le analiza no solamente como signo texto, sino como símbolo imagen, y cómo la letra ha acompañado al arte desde todos los tiempos, y cómo ha necesitado a veces al signo textual para completar la significación. El capítulo 7, escrito por la doctora María del Mar Marcos Carreter, es un capítulo sumamente interesante, que tiene que ver con qué ha sucedido específicamente con la imagen en tiempos de pandemia. Y hace toda una discusión filosófica en torno a lo que la pandemia nos vino a dar, la imagen de los medios, la imagen del cine, la imagen mediada por la tecnología, justamente en el contexto de la pandemia, y cómo no es la primera vez que el mundo se enfrenta a una peste, pero cómo la enfrentamos de manera distinta, gracias y por la imagen. Y el último capítulo, que es el capítulo por invitación, el capítulo 8, análisis transversal de las estrategias digitales de una difusión cultural presencial a la virtualidad. Lo escriben la maestra Celeste Flores Torres y la doctora Heréndira Villanueva Chavarría, nuestras coordinadoras del libro, nuestros pares allá en la Autónoma de Nuevo León, y ellas hablan sobre cómo la virtualidad ha modificado la difusión del arte y de la cultura, cómo se establecen estrategias transversales para llegar más rápidamente y de forma inmediata a todos lados. Entonces es una especie de análisis, una crítica, creo yo que es más bien una crítica, y que refleja 3 puntos importantes: la educación de la propia cultura, la educación vinculada con la difusión cultural y los esfuerzos que hacen los organismos o aquellas organizaciones, áreas, sistemas, de cómo han tenido que avenirse a estas nuevas dinámicas que se establecen en torno a la cultura de lo virtual, las nuevas maneras y los nuevos escenarios para llevar el arte y la cultura, que a lo mejor no se tocan, pero que se palpan y se viven todos los días porque son parte de la cotidianeidad. Yo creo que es un libro que lo puede leer un estudiante de arte, un estudiante de posgrado, un investigador, lo puede leer cualquier persona que incluso esté dispuesta a decirnos, ¿sabes qué? Yo no pienso lo mismo que tú. Y eso nos daría para hacer la edición 2, 3 y 4, que es lo interesante. Pero está dirigido a todo aquel que tenga los mismos intereses, que es poner sobre la mesa el arte, la cultura, como 2 necesidades inherentes a esta sociedad que técnicamente va en progreso, pero que si no fuera por el arte y la cultura, híjole, estaríamos poniéndolo en duda. Esta publicación la pueden adquirir pues de entrada aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos las librerías universitarias, aquí en la Facultad de Artes también tenemos ejemplares, en la División de Investigación y Estudios de Posgrado de aquí de la Facultad de Artes tenemos algunos ejemplares para la adquisición. A través de las redes sociales de la Facultad de Artes también nos pueden contactar. Por supuesto, en la editorial Eólica, que le agradecemos mucho la edición maravillosa de este texto, y me parece que también en las librerías del Estado, ahí pueden conseguir este maravilloso texto.